Las cifras oficiales de la elección presidencial fueron presentadas el día de hoy en la sesión general del Instituto Nacional Electoral. Veamos cuáles son. Concluyeron los cómputos distritales en la elección para presidente de la República y se ratifica la victoria de Andrés Manuel López Obrador con una votación del 53.19% de los sufragios. Sin embargo, por fallas en los registros de las actas, se tuvo que realizar un amplio recuento de votos, es decir, se contaron 2 veces 42.749.421 votos. Una vez finalizados los cómputos distritales para la elección presidencial, podemos informar que se abrieron, en ese caso, para el recuento, el 75% de los paquetes electorales en todo el país, sin que como resultado de ello se modificaran los porcentajes de la votación para cada uno de los contendientes. Debido a esta situación, el consejero Ciro Murayama dijo en el Pleno del Instituto Nacional Electoral en la sesión extraordinaria de este viernes que es necesario avanzar al sistema del voto electrónico. Es hora que electoralmente lleguemos a la urna electrónica y a los cómputos oficiales la misma noche de la elección, como ocurre en toda democracia que se precie. Ante esta propuesta, la consejera Pamela San Martín dijo que para dar ese paso es necesario esperar a que termine el actual proceso electoral para hacer una evaluación sobre el momento oportuno para modificar la ley. Me parece, esta es mi opinión, que este no es el momento de hacer un análisis sobre cuándo se tendría que modificar la ley y cómo se tendría que modificar la ley. Creo que este momento es un momento para reconocer el trabajo que se está llevando a cabo. La consejera San Martín precisó que no todas las elecciones tienen las mismas características, por lo que se debe analizar a detalle las necesidades de cada proceso para evaluar la implementación del voto electrónico. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.